La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Juan 14, 28. De esta frase del Señor hace arrancar Benedicto XVI su homilía del 22 de marzo de 2008, Sábado Santo, aquel año. Por tanto, en la celebración de la vigilia pascual, me voy, dice Jesús. Tiene dos partes la frase. Una es penosa, la otra esperanzadora. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Y dice Benedicto que morir es partir. Cuando se muere, el cuerpo del difunto es lo único que permanece. ¿Y para qué nos sirve ya? Más que para honrarle con los últimos homenajes que el obsequio de nuestro cariño puede ofrecerle, en forma de un sepelio más o menos solemne, de unas flores, una lápida, un recuerdo, en cualquiera de sus posibles manifestaciones, unas horas de compañía hasta que se le sepulta a ese cadáver, pero ya no nos sirve para nada más ese cadáver. Y sin embargo es lo último y lo único que tenemos, porque él, ese que ha muerto, personalmente se ha marchado hacia lo desconocido y vosotros no podéis seguirme. Había dicho también Jesús en el mismo sermón sacerdotal un capítulo antes, Juan 13:36. Pero en el caso de Jesús existe una novedad única que cambia el mundo. En nuestra muerte, el partir es algo definitivo, sin retorno. Pero Jesús dice otra cosa que ninguno de nosotros podemos decir a nuestros familiares o amigos. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Pero lo dice como en un mismo acto, no en una sucesión de acontecimientos. Me voy, punto y coma. Después volveré a vuestro lado. No, es un mismo acto, una conjunción copulativa que une dos actividades simultáneas. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Y dice el Papa, precisamente al irse, regresa. Es un misterio abrumador que nos sirve también para nuestra vida espiritual, para nuestra oración. Cuántas desapariciones, entre comillas, cuántas aparentes ausencias de Jesús, cuántas partidas y escondimientos suyos. Y él, al irse, regresa. No es que primero se va y después vuelve, sino que está regresando en el mismo acto de irse. Ese es Jesús. Su marcha inaugura un modo totalmente nuevo y más grande de su presencia. Nuevo y más grande. O sea que Él está con nosotros, resucitado, de una manera nueva y más grande que estaba con los que andaban con Él en esta tierra. Y su partida se transforma en un retorno, en una forma de presencia que llega hasta lo más profundo y no acaba nunca. Este es el misterio pascual. La permanente y dulcísima presencia de Jesús. Ese Jesús que no sabemos decir cómo está,
pero no podemos negar que está. Ese Jesús cuya presencia lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo, de una manera nueva, distinta como alcanzan nuestros sentidos, porque en su existencia terrena, como todos nosotros, él estaba sujeto a las condiciones externas de una vida corporal, o sea, estaba sujeto a unas coordenadas espaciotemporales, a un lugar determinado y a un tiempo concreto. Palestina, primeros años de la era de Cristo, que él la inaugura, 33 años de vida. Se acabó el tiempo y se acabó el espacio, no hay más. Como en nosotros. Esta ciudad, este monasterio, 90 años, 40 años, se acabó. Porque ¿qué es lo que delimita nuestra existencia? ¿Qué es lo que acota y pone fronteras a nuestra vida? La corporeidad. Mientras tengamos un cuerpo animado, un cuerpo que se mueve, que puede andar o quizá ya ni siquiera andar, pero que todavía tiene un corazón que palpita, esa corporeidad es la que define nuestra existencia. Si no hay corporeidad, ya lo que hay es muerte. La prueba es que se muere y el cuerpo permanece relativamente presentable un día o dos. Después empieza la corrupción. Ha terminado la vida, por tanto, la corporeidad ya no se mantiene. Y además la corporeidad nos delimita física, material, espacialmente. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Es que tal santo tuvo varios casos de bilocación. No es verdad, la bilocación no existe. Su cuerpo estuvo solo en un lugar, se representaría en otro, pero estaba en uno. No se puede estar dos veces, a la vez en dos sitios distintos. Entonces, ¿cómo podemos entrar en la existencia del otro? Porque, dice el Papa, entre el yo y el tú está el muro de la alteridad, del otro. Yo no puedo entrar en el espacio del otro, en el tiempo del otro, pero sí hay una manera de entrar en la existencia del otro, de algún modo. Y esa manera de yo adentrarme en la vida del otro es el amor. El amor. Hay una barrera. Y esa barrera es la de la diversidad. Y esa barrera es infranqueable. Él está allí, yo estoy aquí. Y yo no puedo pasar a su terreno, pero sí puedo pasar a su corazón. Puede haber una transfusión psicológica a través de la voluntad, cuyo primer vehículo es el amor. Y entonces, ¿qué es lo que hace a Jesús libre de toda barrera, de todo límite, de todo condicionante espacio-temporal de la corporeidad? ¿Qué es lo que le hace resucitado estar por encima de todas esos constreñimientos que a nosotros nos ciñen y delimitan? El amor. Porque por el amor, él, como hombre perfecto, ha sido transformado totalmente. Y no solo es capaz de atravesar puertas que están cerradas, como nos narran los evangelios. Hay algo más importante, dice Benedicto XVI. Jesús puede atravesar la puerta interior entre el yo y el tú, la puerta cerrada entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el porvenir. Recordemos a aquellos griegos
que al entrar Jesús en Jerusalén tuvieron deseos de verle y fueron a Felipe. Queremos ver a Jesús. Y generalmente no pensamos en lo extraño de la salida de Jesús, que tiene salidas realmente muy inesperadas, muy desproporcionadas y muy poco razonables. Queremos ver a Jesús. Y entonces Jesús, ¿con qué responde a aquel requerimiento de los gentiles, de los griegos? Con la parábola del grano de trigo que para dar mucho fruto tiene que morir. Queremos ver a Jesús. Y él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. O sea, ¿queréis verme? Este es mi destino, esta es mi vocación. ¿De qué os va a aprovechar que yo me dedique a hablar unos minutos con vosotros, griegos curiosos, que queréis conocerme? Si queréis conocerme, entrad por la puerta de la cruz, porque yo estoy entrando por las puertas de Jerusalén para entrar por las puertas del dolor, del sufrimiento y de la muerte, y así como el grano de trigo, llegar a todos, también a vosotros, griegos, gentiles, de forma que podáis verme para siempre y para siempre tocarme por la fe. Entonces, ¿qué significa la partida de Cristo? Me voy y vuelvo a vosotros. Se está refiriendo el resucitado, ya anticipadamente resucitado, a un modo universal de presencia. Él viene siempre. Yo soy el que soy, el que era y el que vendrá. Él viene siempre, también hoy, aquí y ahora. Él abraza todos los tiempos y todos los lugares. Y ese muro de la alteridad, o sea, del otro, que hay entre el yo y el tú, Él lo derriba. ¿Qué es lo que le sucedió a San Pablo? Ya lo hemos visto muchas veces. Se cayeron sus murallas interiores y pudo llegar a decir, vivo yo, sigo siendo yo no he desaparecido, yo conservo mi personalidad, mi identidad, pero ya no soy yo. Es otro, es el total y absolutamente otro, pero al mismo tiempo más íntimo a mí mismo que lo más íntimo de mí mismo, el que vive en mí. Y con la llegada del resucitado, que fue quien se le apareció camino de Damasco, en aquella luz deslumbradora, con la llegada del resucitado, San Pablo obtuvo una identidad nueva. ¿Y qué le pasó? Que de repente saltaron las compuertas, se quebraron los cerrojos y cadenas, y se abrió de par en par su yo que antes estaba cerrado. ¿Por qué yo vivo tantas veces, como nos ha avisado el Espíritu Santo durante toda la Cuaresma por el profeta Isaías? No te cierres a tu propia carne. ¿Por qué vivo cerrado en mi yo, en mi visión, en mis gustos? ¿Por qué? Porque no he dejado a Jesús resucitado que en mí abra las compuertas antiguas, tan antiguas que están herrumbrosas y sus cerrojos y candados llenos de orín y no se pueden abrir. Pero el resucitado con su claridad querría abrirlas y abrir la cerrazón de mi yo mediante mi respuesta positiva a vivir en comunión con Él. Entonces tenemos que esas palabras misteriosas que había pronunciado Jesucristo en el cenáculo
me voy y vuelvo a vosotros, se hacen realidad en la Pascua. Y vuelve Benedicto XVI a insistir, como no puede ser de otro modo en la noche pascual, en la importancia absolutamente vital para el cristiano del bautismo, porque es por el bautismo como el Señor entra en nuestro corazón, abriéndonos las puertas que estaban cerradas por el pecado. Y esta es la realidad del bautismo, dice Benedicto XVI preciosamente. Él, Jesús, el resucitado, viene a nosotros y une su vida a la nuestra, uniéndonos en el fuego vivo de su amor. Esto podría parecer, añade, muy teórico y poco realista, pero cuanto más viváis la vida de bautizados, tanto más podréis experimentar que los cristianos no son extraños los unos para los otros. Esto puede predicarse hoy tanto en las comunidades religiosas que cada vez más van siendo internacionales y en las cuales se congregan partos, medos, elamitas del Ponto, de Cilicia, de Galacia, de Mesopotamia y todo aquello que se dice de Pentecostés. Ahora en las comunidades religiosas o a veces seminarios, no es que se unan de diversos países, sino que se concitan hasta a veces de 4 o de los 5 continentes. Y dice el Papa, pueden separarnos continentes, culturas, estructuras sociales o también distancias históricas. Pero cuando nos encontramos, nos conocemos en el mismo Señor, en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor que nos conforman. Entonces experimentamos que el fundamento de nuestra vida es el mismo. Experimentamos que en lo más profundo de nosotros mismos estamos enraizados en la misma identidad, a partir de la cual las diversidades exteriores, por más grandes que sean, resultan secundarias. Y somos hermanos. Nunca somos ya extraños uno para el otro. Estamos todos en comunión. ¿Por qué? Porque es común nuestra identidad, que es Cristo en nosotros. Y si viviéramos así, de esta fe, no tendríamos ni siquiera que hablar nunca de la caridad fraterna, ni corregirnos en ello. No porque no hubiera roces que son inevitables en la condición humana, sino porque sucedería con esos roces lo mismo que cuando se producen en una familia, que duran unos minutos, un tiempo breve, pero después los hermanos vuelven a tratarse con cariño, a mirarse con gratitud unos a otros, a ofrecerse servicios, a renunciar al propio gusto para que el otro descanse un poco, si se trata de verdaderos hermanos. Si son Caínes, esos no son hermanos. Esos son corazones devorados por la pasión de la envidia, que solo saben engendrar resentimiento y rencores y odios. Pero eso no es propio de hermanos, sino de personas desnaturalizadas. Ahora, los verdaderos hermanos
que están unidos por una única identidad sólida, inconmovible, que es la comunión con Cristo, esos están fundamentados en Él y por lo tanto en el amor. Y por consiguiente viven compartiendo unos con otros ese amor. A partir de este punto de la homilía, el Papa Benedicto XVI nos lleva a un versículo del último capítulo de la Epístola a los Hebreos, 13:20. El Dios de la paz hizo volver de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de la alianza eterna. Y dice que esta frase tiene relación con otra del libro de Isaías, que califica a Moisés como el pastor que el Señor ha hecho salir del agua, del mar. Isaías 63:11. Recordemos que Moisés fue colocado por su madre en una cesta en el Nilo y luego por providencia divina fue sacado de las aguas y llevado de la muerte a la vida. Y así, salvado él mismo de las aguas de la muerte, pudo conducir a los demás, haciéndolos pasar a través del mar de la muerte. Pues bien, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús, en virtud de su sangre, fue arrancado de esas aguas oscuras de la muerte a las que había descendido, y entonces se ha convertido para nosotros en el nuevo y definitivo pastor que lleva a cabo lo que había hecho Moisés en figura. Nos ha sacado de las aguas letales, mortales del mar, de las aguas de la muerte a la vida verdadera. Y esto lo ha hecho Jesús con el Padre y el Espíritu Santo por cada uno de nosotros en el bautismo. Jesús nos conduce por el mar de la historia, a menudo tan oscuro, en cuyas confusiones y peligros frecuentemente corremos el riesgo de hundirnos. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús con nosotros en el bautismo? Nos ha tomado de la mano, nos ha conducido por el camino que creíamos impracticable, que atraviesa el Mar Rojo de este tiempo, y nos ha introducido en la vida eterna, verdadera y justa. Y dice el Papa, en una idea que estoy descubriendo que repetía mucho Benedicto XVI, cada vez que podía, seguramente porque era algo muy vivo en su oración personal. Repite mucho esta idea, tan sencilla, tan tierna, tan casi infantil, este gran teólogo. Dice: Jesús nos ha dado la mano para conducirnos por el mar rojo de esta vida. Apretemos su mano. Pase lo que pase, no soltemos la mano de Jesús. Y tomados de la mano del buen pastor, caminemos por la senda que conduce a la vida. Y después de haber hablado de la partida de Jesús que regresa, que nos hace superar la alteridad, que nos introduce en su misterio, después de haber hablado del agua de la muerte de la que nos ha sacado Jesús, nuevo Moisés, para hacernos atravesar el Mar Rojo, tomados de su mano, ahora el Papa termina hablando del símbolo de la luz y del fuego. Y habla de que en la vigilia pascual, decíamos ayer, hay que encender el fuego nuevo. Y hablábamos de la manera más común de encender ese fuego nuevo, no tomado de ningún sitio, sino surgido del entrechocarse de dos piedras. Pues el Papa alude a San Gregorio de Tours, que en el siglo IV narraba otra costumbre de tomar el fuego nuevo directamente del sol a través de un cristal. O sea, esto se hacía durante el día del Sábado Santo o algún día anterior, cuando hubiera sol. Ya se había encendido en unas ramitas el fuego porque se había puesto a modo de lupa
un cristal bajo un rayo de sol y esto, como sabemos, puede provocar hasta el incendio de un bosque cuando los desaprensivos dejan una botella de vidrio allí y al dar el sol se prende el fuego. Pues así se recibía la luz y el fuego nuevo del cielo, dice el Papa, del cielo, para encender todas las luces y fuegos del año. Entonces, ¿qué hace Jesús? Miren qué idea tan hermosa. Jesús resucitado ha tomado verdaderamente la luz del cielo y la ha traído a la tierra. La luz de la verdad y el fuego del amor que transforma el ser del hombre. Y por eso sabemos quién es Dios y cómo es Dios y quién soy yo y para qué existo yo. ¿Y qué es el bautismo? El hecho de que esta luz ha penetrado hasta lo más íntimo de mí mismo y me ha convertido en hijo de la luz. Esa luz que yo debo proteger frente a todas las fuerzas que pretenden extinguirla para arrojarme de nuevo a la oscuridad sobre Dios y sobre mí mismo. Una oscuridad que algunas veces puede parecer cómoda, puedo esconderme y pasar mi vida durmiendo, pero yo no he sido llamado a las tinieblas sino a la luz. Por tanto, si cada año encendemos nuevamente esta luz, es para decir, mi vida no proviene del azar, sino de la razón eterna y del amor eterno. Creo que en Jesucristo, en su encarnación, en su cruz y resurrección, se ha manifestado el rostro de Dios. Creo que en Él Dios está presente entre nosotros y nos conduce hasta nuestra meta, al amor eterno. Creo que el Espíritu Santo nos da la palabra de la verdad e ilumina nuestro corazón. Y añade el Papa para terminar su homilía que en la Iglesia antigua existía la costumbre de que el obispo o el sacerdote, después de la homilía en la vigilia pascual o en otras muchas ocasiones, exhortaba a los creyentes diciéndoles: «Conversi ad Dominum», volveos ahora hacia el Señor. Y entonces la asamblea se volvía hacia oriente, en dirección por donde sale el sol. Por eso el sentido tan teológico y profundo de celebrar cara al sagrario y a la cruz, no cara a los fieles. Y cuando no era posible volverse hacia oriente, porque la Iglesia no miraba a oriente, dirigían su mirada a la imagen de Cristo en el ábside o a la cruz para por lo menos interiormente orientarse hacia el Señor. ¿Por qué? Porque estaban reviviendo su bautismo en la Eucaristía. ¿Y qué es el bautismo? La conversión. ¿Qué significa la conversión? Dar la vuelta, dejar de mirarme a mí mismo o a las criaturas para ponerme a mirar a la luz, a la verdad, a Dios. Y además hay otra exclamación, que esa la conservamos, que es al principio del canon, del prefacio: «Sursum corda», levantemos el corazón. Y dice el Papa: levantémoslo de la maraña de nuestras preocupaciones y deseos, de nuestras angustias y distracciones. Levantad vuestro corazón, vuestra interioridad. Con ambas exclamaciones se nos exhorta de alguna manera a renovar nuestro bautismo. Conversi ad Dominum. Siempre debemos apartarnos de los caminos equivocados en los que tan a menudo nos movemos con nuestro pensamiento y nuestras obras. Siempre tenemos que dirigirnos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Siempre hemos de ser convertidos, dirigir toda la vida a Dios. Y siempre tenemos que dejar que nuestro corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad que lo atrae hacia abajo y levantado interiormente hacia lo alto, hacia la verdad y el amor. Como ven, es una homilía, esta de la Vigilia Pascual de 2008, de una densidad, de una profundidad teológica, de una belleza mistagógica, de una pedagogía litúrgica
y bíblica extraordinaria. Termina diciendo el Papa y nosotros con él: demos gracias a Dios, porque por la fuerza de su palabra y de los sacramentos nos indica el camino correcto y atrae hacia lo alto nuestro corazón. Y pidamos: sí, Señor, haz que nos convirtamos en personas pascuales, hombres y mujeres de luz, llenos del fuego de tu amor. Amén.